Una vez había un leñador con 2 hijos y su madrastra. El nombre del niño era Hansel y el de la niña era Gretel. Vivían tan mal que a veces ni siquiera había nada para comer. Y luego, una noche, se acostó en la cama, pensando en cómo alimentar más a los niños. Su esposa le aconsejó que tuviera hijos en el bosque, que encendiera un fuego, que diera un trozo de pan a cada uno y que los dejara allí. No, los 4 mueren de hambre. Pero el leñador no estuvo de acuerdo. Y hasta entonces, su esposa lo persuadió de que finalmente estuvo de acuerdo. Los niños, causa del hambre, tampoco pudieron dormir y escucharon todo lo que su madrastra le decía a su padre. Y cuando los padres se durmieron, Hansel salió corriendo de la casa en secreto. La luna brillaba intensamente y las piedras blancas brillaban como monedas. Hansel se guardó todos los que pudo en el bolsillo. Luego regresó a casa y los niños se acostaron. Por la mañana, la madrastra se acercó a los niños, les dio a cada uno un trozo de pan y se fueron todos juntos al bosque. En el camino, Hansel arrojó piedras blancas una a una. Cuando llegaron al claro, mi padre empezó a encender fuego. Ordenó a los niños que se sentaran cerca del fuego y se aseguraran de que no se apagara, mientras ellos y su madrastra iban a buscar más leña. Se sentaron, se cansaron y se quedaron dormidos. Cuando los niños se despertaron, era una noche oscura por todos lados. Y cuando hubo un mes completo en el cielo, Hansel tomó a su hermana de la mano y se fue buscando el camino entre los guijarros que relucían con monedas nuevas, y les mostró el camino. Caminaron toda la noche y al amanecer llegaron a la casa de su padre. Pasó algún tiempo, y los niños volvieron a escuchar cómo la madrastra una noche comenzó a rogarle a su padre que se deshaga de los niños. Él se negó, pero su esposa no quiso escucharlo, lo maldijo y le expresó todo tipo de reproches. Cuando los padres se durmieron, Hansel, como la última vez, quiso recoger piedras, pero su madrastra cerró la puerta y el niño no pudo salir de la casa. Temprano en la mañana, los niños recibieron un pedazo de pan cada uno, incluso menos que la vez anterior. De camino al bosque, Hansel hizo trizas su pieza en su bolsillo y arrojó las migas al suelo. La madrastra los llevó aún más adentro del bosque. De nuevo se encendió un gran fuego y el padre ordenó a los niños que miraran el fuego mientras ellos y su madrastra cortaban más leña. Cuando llegó la hora del almuerzo, Gretel compartió su trozo de pan con Hansel. Y se quedaron dormidos. Nos despertamos cuando cayó la noche oscura. Y luego llegó un mes y se juntaron en su camino, pero no pudieron encontrar una sola migaja, porque miles de pájaros que revoloteaban en el bosque llevaban mucho tiempo comiendo esas migajas. Entonces, los niños caminaron durante mucho tiempo, pero no pudieron salir del bosque. De repente, el camino los llevó a la cabaña. Al acercarse, los niños vieron que la casa estaba construida con pan y galletas y las ventanas estaban hechas de azúcar pura. Hansel se estiró y rompió un trozo del techo, mientras Gretel se acercó a la ventana y comenzó a roer sus ventanas. Y entonces la puerta de la choza se abrió de par en par y salió la anciana apoyada en una muleta. Hansel y Gretel estaban tan asustados que incluso se les cayeron las golosinas de las manos. Y la anciana fue amable y los invitó a su choza. Ya había abundante comida en la mesa, leche, galletas, manzanas y nueces. Después de la cena, la anciana hizo 2 camas limpias para los niños y Hansel y su hermana pensaron que estaban en el cielo. Pero la anciana solo pretendía ser cariñosa, pero en realidad era una bruja malvada que construyó su choza de pan con ese propósito para atraer a los niños. Temprano en la mañana, mientras los niños dormían, tomó a Hansel y lo metió en una pequeña jaula. Y le ordenó a su hermana que hiciera todo lo que la malvada bruja le exigiera. La anciana decidió engordar al niño para luego comérselo. Entonces Gretel comenzó a cocinar la comida más deliciosa para Hansel y ella misma no obtuvo más que sobras. Pasó algún tiempo y el niño no engordó. Entonces la anciana no quiso esperar más y decidió cocinar y comerse a Hansel. Ordenó a Gretel que encendiera la estufa y le aplicara agua. Cuando la estufa se calentó, la anciana le ordenó que se metiera en la estufa y comprobara si estaba lo suficientemente caliente. Así que quería empujar a la niña al fuego y hornearla. Pero Gretel sabía lo que tenía en mente. Dijo que no sabía cómo entrar y le pidió a la bruja que se mostrara. La anciana se enfadó y se subió al horno.
Entonces Gretel la empujó y cerró la persiana detrás de la bruja. Vaya, qué terrible, aulló entonces la anciana. Gretel, mientras tanto, corrió hacia Hansel y abrió la jaula. Habiendo liberado a su hermano, fueron a la habitación de la bruja, en la que había cajas de perlas y piedras preciosas en todos los rincones, se llenaron los bolsillos con ellas y se fueron a casa. Durante varios días los niños buscaron el camino de regreso. El bosque les parecía cada vez más familiar y por fin vieron la casa de su padre a lo lejos. Qué feliz estaba de ver a sus hijos vivos. Hansel y Gretel vertieron en el suelo todas las perlas y gemas que le habían quitado a la bruja. No había necesidad de pensar en la comida, y comenzaron a vivir y regocijarse. Y el padre echó de la casa a la malvada madrastra. Érase una vez un viejo molinero que tenía 3 hijos. Cuando murió el molinero, dejó a sus hijos un molino, un burro y un gato. El mayor se quedó con el molino, el medio se quedó con el burro y el más joven tuvo que llevarse el gato. Los hermanos mayores se rieron de él, pero el gato le prometió que haría rico a su hermano menor si le daba un par de botas y un bolso. El dueño se sorprendió, pero cumplió con el pedido del gato. El gato inmediatamente se puso las botas con las patas traseras, vertió avena en el saco, se la echó sobre los hombros y se fue a cazar. En el bosque, abrió la bolsa, la arrojó al suelo y se escondió en los matorrales. No tuvo que esperar mucho. Una liebre curiosa galopó hacia el saco y se subió a él para darse un festín de avena. Y el gato estaba esperando eso. Saltó de la espesura, apretó el saco, se lo cargó sobre los hombros y se dirigió al castillo real. El rey de ese país era un gran amante de la buena mesa. El gato le hizo una profunda reverencia, le entregó la liebre y dijo que era un regalo de su amo, el marqués de Carabas. El rey quedó gratamente sorprendido por esta sorpresa. El gato se inclinó como un verdadero noble y salió a la carretera. Al día siguiente volvió a salir a cazar con el saco. Esta vez logró atrapar 2 perdices gordas. El rey se alegró de ver otro regalo agradable. Durante varias semanas seguidas, el gato continuó vistiendo perdices y liebres para el rey. Pero no le dijo nada sobre esto a su dueña hambrienta y demacrada. Una vez que el gato vio a una princesa en el palacio, estaba muy hermosa. El gato se dio cuenta de que sería una esposa maravillosa para su amo. Y entonces el rey quiso finalmente conocer al marqués. El gato respondió que lo encontrarían mañana para dar un paseo por donde estaban los molinos. Y él mismo corrió a toda velocidad hacia el molino. Al ver al dueño, el gato dijo que mañana necesitaría nadar en el río y luego su vida cambiará. A la mañana siguiente, tan pronto como se metió en el agua, el gato agarró su ropa y la escondió entre los arbustos. En ese momento apareció el carruaje real en el camino. El gato saltó a la carretera y gritó a todo pulmón: «¡Sálvame, ayuda, el marqués de Carabas se está ahogando!». Al escuchar esto, el rey ordenó sacar al marqués del agua. El hijo del molinero se asustó mucho cuando 2 guardias comenzaron a arrastrarlo fuera del río, donde estaba tomando el sol en agua tibia. El rey ordenó traerle su atuendo de seda. El hijo del molinero inicialmente se negó, pero le gustó tanto la ropa bordada en oro que con mucho gusto se puso el traje real. El rey lo invitó al carruaje, donde estaba sentada la bella princesa. El hijo del molinero se quedó estupefacto, pero sin más preámbulo se subió al carruaje. Un minuto después, el carruaje avanzaba por los campos y prados que pertenecían al gigante devorador de hombres que vivía en un enorme castillo. El gato no perdió el tiempo, y lo que era el espíritu se adelantó al carruaje hacia el prado, donde los segadores trabajaban con el sudor de su frente. Les pidió que dijeran que estos campos pertenecen al marqués de Carabas, de lo contrario el malvado caníbal se los comerá. Antes de que los asombrados segadores pudieran responder, el carruaje del rey se detuvo. Y cuando el rey preguntó de quién eran los prados, respondieron a coro amistoso que estos campos pertenecen al marqués de Carabas. Mientras tanto, el gato se dirigió directamente al castillo del devorador de hombres. Con destreza felina, saltó el muro de piedra y se dirigió al castillo. El caníbal estaba sentado en una gran mesa cargada de varios platos. Al ver al gato con botas, se sorprendió mucho ante tal descaro. El gato comenzó a burlarse del gigante y le dijo que no podía convertirse en león.
Antes de que el gato tuviera tiempo de pronunciar estas palabras, el caníbal se convirtió en un enorme león con una melena peluda. El alma del gato se metió en sus botas por el miedo, pero lo superó y dijo que el caníbal nunca podría convertirse en un ratón. El terrible león desapareció y un pequeño ratón apareció en su lugar. Y eso era todo lo que necesitaba el gato. En un abrir y cerrar de ojos alcanzó al ratón, lo atrapó y se lo comió. En ese mismo momento, el carruaje real entró en el patio del castillo. Abriendo las puertas del carruaje, el gato se inclinó cortésmente y dijo que estaba contento ver a todos en el castillo del marqués de Carabas. Es difícil decir quién quedó más aturdido de asombro ante estas palabras, el rey o el hijo del molinero, que ya no entendía nada de nada. El gato llevó a los invitados a la mesa. Al final de la cena, el rey, habiendo comido en abundancia, dijo que el marqués era en verdad un hombre muy digno, por lo que con mucho gusto daría a su hija por esposa. La princesa era feliz, joven, hermosa y además le gustaba mucho el rico marqués. Pronto jugaron una boda. Así que el hijo del molinero se casó con una princesa y se convirtió en príncipe. Todos vivieron felices para siempre, especialmente el gato, que paseaba con orgullo por el palacio con botas altas.